Entonces, miren, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Próstata. ¿Cómo? ¿La próstata? No, este es el escroto. Sí, esta es la capa que envuelve, ¿no? al testículo. Si yo les pregunto qué es el escroto, ustedes me dicen, es un saco, ¿no? Es un saco que envuelve al testículo. Y ustedes saben, ¿no? Que el escroto, ¿no? Es el que regula, ¿no? La temperatura, ¿no? De los testículos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando vamos a los baños termales. Porque si los baños termales, la temperatura del agua, ¿no? Es mayor, ¿sí? O igual a la de los testículos, ¿no? Podemos quedar tíos, ¿sí? Si saben lo que es tíos, ¿no? Bueno, entonces miren, repito, ¿no? Miren, ¿no? Este es el famoso escroto, el escroto, ¿sí? Y el escroto tiene 4 capas, que son piel, dartos, fascia y la túnica vaginal con sus 2 capas, parietal y visceral. Bueno. Entonces, aquí miren, ¿no? Este es el mediastino testicular y esto es lo que hablaba el señor, el doctor, el RAFE, ¿sí? El RAFE testicular. Entonces, mire, ¿cómo se llama la condensación del tejido conectivo en el testículo? Todo esto se llama el mediastino testicular, ¿sí? Mediastino testicular. Bueno, ¿cómo se llama este conducto? ¿Sí? Este es el epidídimo, ¿sí? Y el epidídimo consta de ¿cuántas partes? Cabeza, cuerpo y finalmente la cola. A la cabeza le llegan los conductos eferentes y del cuerpo y de la cola sale el conducto deferente. Y aquí está lo que hablaba el señor, el cordón espermático. Entonces, el cordón espermático son una serie de estructuras anatómicas que son llevadas del canal inguinal al testículo, del canal inguinal al testículo. ¿Cuáles son las partes, no? Las estructuras anatómicas que son arrastradas, ¿no? Desde el canal inguinal, ¿no? Al testículo. Entonces estamos bien fácil de aprenderse. Arteria, vena y nervio testicular, ¿sí? Vasos linfáticos, el músculo cremaster interno y la túnica vaginal visceral. Túnica vaginal visceral, arteria, vena, nervio testicular, músculo cremaster interno y finalmente los vasos linfáticos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué función cumple el epidídimo? De acuerdo a lo que decía el señor, ¿qué función cumple? Aquí es donde se almacena, se maduran los espermatozoides. Y la función del conducto diferente, no diferente, sino deferente, recuerden es cuál, ¿sí? La de transportar los espermatozoides. ¿Estamos? Entonces, mire, ¿cuáles son las partes? No, vuelvo y repito, ¿cuáles son las partes del epidídimo? Cabeza, cuerpo y se continúa caudalmente con la cola. Y la cola se continúa caudalmente con el conducto deferente. Y aquí estamos, ¿no? ¿Frente a qué? El cordón espermático. Bueno, aquí está la otra gónada, ¿no? La otra gónada, ¿no? ¿Sí? Pero lo que quiero entonces es que entiendan eso. Ahorita apuntamos cuáles son las capas, miren, ¿no? ¿Cuáles son las capas que envuelve el testículo? Primero la túnica vaginal visceral, luego, ¿no? Una capa externa, que es la túnica albuginea, y luego siguen las trabéculas testiculares. Y las trabéculas limitan unas estructuras anatómicas que son los lóbulos. Y de los lóbulos, ¿no? Forman lo que se llama la red testicular. Y en la red testicular es donde se produce una hormona que se llama la testosterona, ¿sí? Bueno, y de la red testicular salen unos conductos que son los conductos que a la cabeza le llegan los conductos que eferentes, ¿sí? Eferentes. Y luego, ¿no? Abandonan esa glándula por el polo craneal como conducto del epidídimo. Y las partes del epidídimo, vuelvo y repito por última vez, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. ¿Entendido la estructura histológica? Ustedes ya vieron histología, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? De la estructura, ¿no? Histológica del testículo. Entonces, repito, ¿cuáles son las capas? De afuera hacia adentro. ¿Cuáles son? La túnica vaginal visceral, la túnica albuginea. Luego siguen, ¿qué? De la túnica albuginea salen unas estructuras anatómicas que son las trabéculas. Y luego la masa del tejido conectivo, ¿cómo se llama? El mediastino testicular. Mediastino testicular. Y este es el famoso RAFE testicular. RAFE testicular. Bueno, las trabéculas limitan los lóbulos, ¿sí? Y de los lóbulos salen unas estructuras anatómicas que son la red testicular, de donde salen los túbulos seminíferos, y en los túbulos seminíferos es donde se produce la testosterona. Bueno,
Entonces, ¿qué dijimos que era esto, Adriana Lucía? ¿Cómo se llama esto? El escroto, correcto, ¿sí? Aquí está, miren, un escroto y aquí está el otro escroto. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Miren, ¿no? Las vesículas, ¿no? Las vesículas seminales, mírenlas aquí, a los lados. Todo esto son las vesículas seminales, ¿sí? Todo esto, miren, ¿no? Las vesículas seminales. ¿Qué función cumplen las vesículas seminales? ¿Qué función cumplen las vesículas seminales? ¿Qué función cumplen? Digan, aunque sea tonteras, digan, ¿sí? Correcto, volumen al líquido seminal. Y miren aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Quién me dice cómo se llama esto? Que es único nomás, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Miren, esta es la famosa, ¿qué? Próstata, mírenla. ¿Sí la ven? La famosa próstata. ¿Qué función cumple la próstata? Regular el pH. Regular el pH del semen, y otros dicen que le dan el olor característico al semen. Pero también, ojo, la función más importante de la próstata es la que le da ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? Si estos son los espermatozoides, ¿cómo se llama este movimiento? ¿Sí? Lo que le da el movimiento, ¿no? A los espermatozoides, la motilidad a los espermatozoides, ¿sí? Repito, y por último, miren, las glándulas, ¿no? Bulbouretrales o de Cooper, que son los que limpian, ¿no? La uretra de residuos de orina. Porque ¿qué pasa si se mezcla el líquido, el semen con la orina? ¿Qué pasa? Se mueren los espermatozoides, así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Se mueren los espermatozoides, ¿sí? Porque la orina tiene un pH, ¿qué? ¿Ácido o básico? Ácido, correcto, ¿sí? Entonces las glándulas bulbouretrales o de Cooper son las que, ¿qué? Son las que limpian, ¿no? La uretra de residuos de orina. Bueno. Y ahora viene, ¿no? Y ahora viene, ¿quién? El órgano, ¿sí? Verán que llegan a las 3:30, ¿no? Ustedes. Es que vivimos lejos, profe. Profe, en serio, del único para arriba. Pero para eso hay un... Listo, bueno, muchachos, y aquí está, ¿no? El órgano copulador, miren, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esta flexura? ¿Sí ven? Todo esto es el cuerpo y esta es la flexura sigmoidea en forma de S, ¿sí? La flexura sigmoidea del pene. Bueno, esta membrana que cubre, ¿no? Todo el cuerpo y la extremidad craneal del pene, ¿cómo se llama? No, este es el prepucio, ¿sí? Ordóñez, ¿sí? No confunda, ¿sí? Este es el prepucio. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto qué es el prepucio, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué es el prepucio? El prepucio es esa membrana que cubre ¿qué? Tanto el cuerpo como la extremidad libre del pene, que es el glande, ¿sí? Esto, el prepucio, ¿sí? No van a decir preludio, ¿sí? Sino prepucio. Bueno, entonces, mire, aquí está el cuerpo, la flexura sigmoidea, y acá están los pilares, mire, ¿no? Los pilares del pene. ¿Dónde se originan los, ¿sí? Mejor dicho, las partes del pene, ¿cuáles son? Raíz, mira, a través de los ligamentos suspensorios del pene. ¿Dónde van? ¿Dónde se insertan o dónde se originan esos ligamentos suspensorios del pene? De la raíz, en el arco isquiático. ¿Se acuerda cuando veíamos osteología, el arco isquiático? ¿Sí? Del músculo isquiorector. Sí, músculo isquiocavernoso. ¿Sí? Bueno, entonces miren, aquí veamos las partes, ¿no? Miren, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Al hacer un corte, entonces, ¿cómo se llama esto? Miren, aquí está que, para identificar, este es el surco uretral, y rodeando al surco uretral está el músculo que esponjoso, ¿sí? Perdón, sí, músculo esponjoso. Y por fuera está el músculo cavernoso. Repito, entonces mire, todo esto es el músculo cavernoso. Ustedes qué buenos ojos que tienen, ¿no? ¿Sí? Tienen así los ojos, ¿no? ¿Sí? Bueno, venga Natalie para que aprenda, ¿sí? Y lo mismo la señorita Daniela Caranguay. Bueno, entonces mire, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama la túnica, ¿qué? La túnica albuginea. La túnica albuginea, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? ¿Sí? Mire, luego, ¿qué sigue? El músculo, ¿cómo se llama este? El músculo cavernoso. Y aquí está, mire, el surco, ¿qué? Aquí está la uretra o el surco uretral, ¿sí? Y rodeando a la uretra está el músculo esponjoso. Entonces, ¿qué pasa con el músculo esponjoso? Cuando hay, ¿no? La erección del pene. Entonces se llena esto de sangre y por lo tanto se produce la erección del pene, ¿sí?
Y luego pues ya viene, ¿no? La cópula, ¿no? Bueno, ¿entendido? Ahora miren aquí, esto cómo se llama anatómicamente, ¿sí? Esto se llama, ¿sí? El rafe del glande y esta es la extremidad libre del glande, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Mire, esta es la extremidad libre del pene. ¿Cómo se llama? El glande. Recuerden que en el equino, sí, hay un cuello y hay la corona del glande, pero desafortunadamente, pues no, aquí no hay, ¿no? No hay, ¿no? Para mostrarles, ¿no? Cómo es el pene, ¿no? En la especie equino. Pero miren, aquí está, ¿no? Miren, ¿no? Aquí está el cuello y aquí está, ¿no? La extremidad libre del pene, que es el glande. Y finalmente esta membrana que recubre, ¿no? Que recubre al pene es lo que se denomina, ¿no? El prepucio. Bueno. Terminado el aparato, ¿sí? Entonces ahora sigue ¿qué? ¿Sí? El de la vaca, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las partes topográficas del aparato reproductor de la vaca? ¿Sí? ¿Cuáles son? Así conforme aquí en el macho había los testículos, en la hembra ¿qué hay? ¿Cómo? ¿Cómo, Stanley? ¿Cómo? Eso, mírenlos aquí, los ovarios, mírenlos. ¿Sí? ¿Sí ven este cuerpo hemorrágico? O sea que la vaca estaba ¿qué? Ovulando. ¿Sí ven? Mírenlos, los ovarios. ¿Sí? Venga, Caranguay, a verlos. Estoy viendo. Bueno. Busquemos el del otro lado, ¿sí? Mírenlo acá, el del otro lado. También miren, ¿no? ¿Sí ven aquí el del otro lado? Mírenlo. Mírenlo, por favor. ¿Sí ven este cuerpo rojito? Entonces este es el cuerpo hemorrágico, ¿sí? O sea que en este momento estaba actuando, ¿qué hormona? ¿Qué hormona estaba actuando en los ovarios? La LH, o hormona luteinizante, o la hormona de la ovulación. Si ven aquí el de un lado, si ven, mírenlos aquí, vean, de color rojito, ¿sí? Y acá está el del otro lado. Vean. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Natalie? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miren, ¿no? Si yo les pregunto, ¿no? En el parcial, después de fiestas, espero que no vayan así a emborracharse mucho, ¿sí? Bueno, entonces, ¿no? Miren, ¿no? Si yo les pregunto, entonces, ¿no? Ustedes me dicen que estaba, ¿qué? Esa vaca estaba ovulando, ¿sí? Bueno, ¿qué se producen de aquí de los ovarios? Recuerden que los ovarios, al igual que el testículo, es una ¿qué? Es una glándula mixta. Produce externamente los óvulos, ¿sí? Produce los óvulos. E internamente, ¿qué producen? Así como en el macho produce la testosterona, en la hembra, en los ovarios, ¿qué producen? Estrógeno. Correcto, estrógenos y progesterona. Recuerden, no se les olvide, ¿no? Estrógenos y progesterona. ¿Qué función cumplen los estrógenos? Los estrógenos son los que regulan el ciclo. Como estamos hablando en veterinaria, sí, hablamos de ciclo ¿qué? Estral. Si fuera en la especie humana, ¿qué hablaríamos? De ciclo menstrual. ¿Sí? Pero como estamos en vacas, entonces hablamos del ciclo estral. Y recuerden que las vacas ciclan cada ¿cuánto? Cada 21 días. Ojalá se les grabe aquí en el disco duro, ¿no? Que las vacas ciclan cada 21 días. ¿Sí? La gran mayoría de especies, ¿no? El equino, la cerda también, ¿no? Ciclan cada 21 días. ¿La perra cada cuánto cicla? Cada 6 meses. Correcto, bien, los felicito. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, perdón? Creo que es una danza. No, pues tengo entendido que en la especie canina son, sí, cada 6 meses, Sí, ¿no? es cada 6 5 o 6 meses. meses. ¿La felina cada cuánto? Cada 2 meses, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Listo estamos? Bueno, y ahora viene estos conductos, mire, estas estructuras anatómicas, mire, ¿no? Esto es lo que se denomina, ¿no? ¿Cómo se denomina? Lo que une el ovario al cuerno uterino, ¿cómo se denomina? Esto es lo que se denomina la trompa uterina, oviducto o trompa de Falopio. Tiene 3 nombres, ¿no? Oviducto,
trompa uterina o trompa de falopio, y este pliegue que une la trompa uterina al cuerno uterino es lo que se denomina el mesosalpinx. Bueno, profe, ¿y entonces qué función cumple? ¿Qué función cumple el oviducto o la trompa uterina? Recuerden que la trompa uterina o trompa de falopio tiene dos partes. Una extremidad ovárica, que es en forma de el infundíbulo, que tiene forma de fimbrias. ¿Cuál es la función del infundíbulo? Recoger los óvulos procedentes del ovario. Y una extremidad uterina, que lleva los óvulos, ¿de dónde? Pues no, precisamente del infundíbulo, ¿a dónde? A los cuernos uterinos. Recuerden que la gestación en la especie bovina se lleva a cabo en los cuernos uterinos, contrario a la yegua, que se lleva a cabo ¿en dónde? En la trompa uterina o trompa de falopio. En la vaca se lleva a cabo aquí, en los cuernos uterinos. Bueno, terminado lo que es el ovario, terminado lo que es la trompa uterina o trompa de falopio, entonces viene ya el útero, miren. Entonces, ¿qué función? ¿Sí? ¿Cuáles son las partes del útero? Mírenlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llaman estos? Estos son, no van a decir los cachos, ¿no? Sino los cuernos uterinos, ¿sí? Los cuernos uterinos unidos por el ligamento intercornual. Luego, ¿qué viene? Mire, de los cuernos. Recuerden que aquí se lleva a cabo, ¿no?, la gestación. Ya puede ser en el cuerno izquierdo o puede ser en el cuerno derecho, ¿sí? Bueno, después de los cuernos, ¿qué sigue? Mire, luego sigue el cuerpo, mírenlo. Aquí está, el cuerpo del útero. No van a decir el cuerpo del delito, ¿sí? Bueno, y luego ya viene aquí, miren, una estructura anatómica así, en forma de anillos, mírenlo, ¿no? ¿Sí? Una forma de estructura en forma de anillos que es el cuello uterino o el cervix, ¿no? ¿Sí estamos? Bueno. ¿Esto qué viene siendo esto? ¿Quién me dice que después del cuello uterino qué estructura anatómica es esta? La vagina, correcto, muy bien. Luego de la vagina, la parte caudal de la vagina sigue el divertículo, ¿sí? El divertículo vaginal y finalmente ya viene, ¿no?, lo que es la vulva. La vulva, ¿no?, que está rodeada o bordeada por los labios mayores y los labios menores y que se unen en la comisura dorsal y en la comisura ventral. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿quién me repite? ¿Sí? ¿Quién me repite? A ver, háganle. Última vez. Entonces, aquí, ¿qué estructura anatómica encontramos? Los ovarios, ¿no? Mírenlos. ¿Sí? Ovarios. Y mire que estaba acá, ¿no? Estaba ovulando. ¿Sí? Recuerden que en la especie bovina la secreción, la descarga por la vulva cuando está en celo es una secreción de un color como la clara de huevo, ¿sí? Transparente. Aquí está un ovario y aquí estaba, ¿no?, el otro ovario, mírenlo, ¿no? ¿Sí ven aquí el cuerpo hemorrágico? ¿Sí? Bueno. Entonces, los ovarios son glándulas mixtas que producen los óvulos, secreción externa. Los óvulos se unen ¿con qué? Con el gameto masculino. ¿Cómo se llama el gameto masculino? El espermatozoide, y forman ¿qué? ¿Sí? Ya forman un nuevo organismo, un nuevo ser. Y las secreciones internas de los ovarios, no de los óvulos, perdón, sino de los ovarios, son dos hormonas, los estrógenos que se regulan el ciclo estral y la progesterona. ¿Qué función cumple la progesterona? Entonces, cuando hay preñez, sirve la progesterona para mantener la preñez, ¿sí? Y por lo tanto, si hay preñez, entonces, ¿qué función cumplen los estrógenos? Impiden, ¿sí?, que se liberen y se maduren nuevos folículos. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo lúteo de preñez aquí, un cuerpo lúteo de preñez, ¿sí? Cuando estos, recuerden, se me había olvidado que el ovario, en la especie bovina hay tres tipos de folículos: primario, secundario y terciario. Eso sí lo vieron ustedes, ¿no?, en biología, ¿no?, me imagino, ¿no? Folículos primario, secundario y terciario. El terciario es el verdadero, sí, folículo, es el verdadero folículo o de Graf. ¿No han oído hablar los folículos terciarios o folículos de Graf? Estos son los que se desarrollan cuando hay gestación. Y entonces el folículo terciario o de Graf entonces forma un cuerpo lúteo de gestación, cuerpo lúteo de preñez.
sí, o cuerpo lúteo de gestación. Entonces, se produce la progesterona, se aumentan los niveles séricos de la progesterona. ¿Por qué se aumentan? Porque tiene que mantener la preñez. Recuerden que en la vaca la preñez dura 270 días, más o menos 5, ¿sí? Entonces, esta hormona, la progesterona, es la encargada de mantener la preñez durante esos 275 días, más o menos 5, ¿sí? Y los estrógenos impiden que se maduren nuevos folículos, o no nuevos folículos, sino que impide que haya el desarrollo de un nuevo ciclo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Cuando estos folículos no retroceden en forma normal, se producen quistes. Y esa es una de las patologías, ¿no? Los quistes ováricos, ¿sí? O quistes, ¿no? Luteales. Quistes ováricos o quistes luteales. Entonces, ¿qué pasa? Que por muy buena alimentación, muy buena genética, pero si hay quistes, entonces esa vaquita nunca se va a quedar preñada. ¿Por qué? Precisamente porque esos quistes están interrumpiendo, ¿no?, la maduración de esos folículos. Así de sencillo. Aunque generalmente, ¿no?, las causas de esterilidad en las vacas es que, ¿sí?, la comida, ¿sí? O sea, dietas bajas en energía principalmente. Entonces, por eso es que las vacas no se preñan, ¿sí? Y sobre todo si son vacas de alta producción lechera. ¿Sí estamos? Cuando a ustedes les toque administrar una finca lechera, entonces, ¿no?, una de las principales causas de infertilidad son los quistes. Y usted le dice al ganadero, vea, pues patrón, cómprele concentrado o démosle una dieta complementaria, ¿no?, para que esas vacas se preñen, ¿sí? Entonces, ¿no? Y obviamente el patólogo genital, el veterinario, dice, no, esta vaca está con quistes. Entonces ahí es donde se utilizan hormonas, ¿no?, tipo Lutalice, ¿no?, o todo ese tipo, ¿no?, de drogas. Bueno, haciendo un resumen, entonces después de los ovarios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que une el ovario con el cuerno uterino. ¿Cómo se llama? Correcto, mire, la trompa uterina o trompa de falopio, que tiene dos partes, una extremidad, ¿sí?, una extremidad ovárica y una extremidad uterina. Entonces, la extremidad ovárica, ¿cómo se llama? El infundíbulo, mírelo aquí, el infundíbulo. ¿Qué función cumple el infundíbulo? Entonces, ¿no?, transportar que los óvulos, no van a decir el ovario, sino transportar los óvulos, ¿de dónde? Del ovario al útero. Es más específicamente al cuerno uterino, ¿sí? Al cuerno uterino, de malas. Uy, ¿será mi jefe? Perdón, ovarios. De los ovarios sale una estructura anatómica que es oviducto, trompa uterino, trompa de falopio, y que están unidos por un ligamento que se llama la salpinge, ¿sí? ¿Sí? Por eso cuando se inflama la trompa uterina se denomina una salpingitis. ¿Qué es una salpingitis? Inflamación de la trompa uterina o trompa de falopio. Y que tiene dos extremidades, una extremidad ovárica que se llama el infundíbulo y que presenta unas fimbrias. ¿Para qué son esas fimbrias? Para recibir el óvulo procedente del ovario. Y una extremidad uterina que son los cuernos uterinos. ¿Sí estamos? Bueno. Luego, miren, ¿no?, ya encontramos el útero, que es la parte, podríamos decir, la parte más voluminosa, ¿no? Sí, la parte más voluminosa. Verán, dejarán las notas, ¿no? Sí. No, sí. Sí, bueno. Entonces, mire, la parte más voluminosa, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte más voluminosa? ¿Sí? Entonces, mire, el útero, que se consta de tres partes, que son los cuernos, el cuerpo y luego sigue, ¿no?, el cuello, ¿sí? El cuello uterino. ¿Estamos? El cuello uterino. Repito entonces, ¿cuáles son las partes del útero? Cuernos, luego ¿qué sigue? El cuerpo. Luego, ¿qué sigue? ¿No? Toda esta parte, mire, que está formada por una serie de anillos. Mire, lo que pasa es que aquí ya lo han abierto, ¿sí? Estos anillos es lo que se utiliza, esto es lo que coge, ¿no?, el veterinario, el genicostetra, ¿para qué? Para, ¿no?, la inseminación. ¿Sí ven que está formado por unos anillos excéntricos? Entonces, esto es lo que se denomina el cervix o el cuello uterino, ¿sí? Luego del cuello uterino, ¿qué sigue? ¿Sí? Ya viene lo que es la vagina, y finalmente ya viene el vestíbulo vaginal, y finalmente ya viene lo que es la vulva. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que es la vulva. Miren aquí la vulva. ¿Sí? Está formada por dos labios. ¿Sí?
los labios mayores y que se unen acá, mire, entonces, esta es la comisura dorsal y acá quedaría la comisura ventral, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, y en la comisura ventral, ¿qué órgano es este? ¿Quién me dice? ¿Qué órgano es este? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese órgano eréctil que tienen las vacas? ¿Sí? Que está en la comisura ventral de los labios. ¿Cómo se llama? El clítoris, ¿sí? ¿Sí han oído hablar del clítoris? Mire, entonces, no, mire, este es el órgano eréctil de las vacas. Así conforme en los machos el órgano, sí, eréctil es el pene, en las vacas, sí, es el clítoris, es el órgano eréctil. ¿Estamos? Bueno. ¿Quién me dice qué es esto? A ver, Natalie, dígame. No, yo ya le dije que era el clítoris. No, esto. No, pero Eso ahí. ¿Qué es eso? A ver, cojan guantecitos y a ver, uno por uno. Sí, cojan guantecitos y miren. ¿Qué es? ¿Macho, hembra y de qué especie? hembra, ¿no? A ver, entonces identifiquen los ovarios. A ver, ¿dónde están los ovarios? Sí, miren los ovarios, ¿no? Aquí. Y aquí, y el del otro lado. ¿A dónde? Ah, ya, perdón. Sí, mírelos aquí. Sí, los ovarios, también mírelos, ¿no? ¿Sí ve que han estado, ¿no, en ovulación? Me dañó la camisa. Más que es Costa Azul. Bueno, sí, entonces miren, ¿no? Los ovarios, miren, ¿no? Se diferencian, mire, de los de la bovina porque estos tienen aspecto de ¿qué? De una mórula. ¿Sí? Entre más grandes sean los ovarios, quiere decir que es mejor. Hay más probabilidad de que esa especie, ese organismo quede preñado. Pero si usted ve unas vacas grandotas y ya le hacen la necrosia y encuentra unos ovarios pequeñitos, ¿no? Pero quiere decir que esa vaca tenía problemas, ¿no? Para la reproducción. Lo ideal es que los ovarios sean grandes, ¿no? ¿Estamos? Mírelos aquí, los de la puerca, ¿sí? Entonces, mire, tienen forma de ¿qué? De mórula, ¿no? ¿Estamos? ¿Y cómo se llama esta estructura? ¿Quién me dice? Que tiene, ¿no? Como asas de yeyuno. ¿Cómo se llama esto? Que une, ¿sí? El ovario al cuerno uterino, sí. Correcto. ¿Cómo? Dígales a sus compañeros. O viducto o trompa uterina. Mírelas, ¿sí? Y esto es lo que se llama, ¿no? El mesosalpins, ¿sí? Mesosalpins. ¿Estamos? Bueno, luego entonces, ¿qué siguen? Los cuernos uterinos, mírenlo, ¿no? Los cuernos uterinos. Acá está el otro cuerno uterino, mírenlo, ¿sí? Los otros cuernos uterinos, bueno. Donde se unen los cuernos, miren, ¿no? ¿Dónde se unen esto? ¿Qué sería? Este sería el cuerpo, ¿sí? Este sería el cuerpo, y aquí, mire, ¿qué encontramos aquí? ¿Sí? Todo esto, ¿qué sería? Esto sería el cuerpo, y esta parte de aquí ya sería el cérvix, ¿sí? O cuello uterino. Y finalmente aquí, ¿cómo se llama esto? Esto ya sería la vagina, ¿sí? La vagina, y aquí ya estaría, ¿no? La vulva, mire, ¿no? La vulva. Entonces estudien esos, por favor. Una pregunta, profe.